Lo que estás viendo en pantalla es el costo físico de atrasarse un pago en la Ciudad de México, costillas rotas y amenazas grabadas para sembrar terror. La respuesta de la Unión al verse expuestos en este video no fue esconderse, fue el cinismo absoluto. Subieron la cuota a 400 pesos, y ofrecieron perdonar la deuda a quien entregue la cabeza del que filtró las imágenes. En este país, señalar al verdugo parece más peligroso que ser el verdugo, pero esa impunidad se terminó esta madrugada. 2.119 dosis de veneno sintético empaquetado para la venta minorista, 4 inmuebles de fachada discreta que operaban como nódulos logísticos en 3 alcaldías distintas, y una mujer, Lady Tepito, que pensó que la fama en redes sociales le servía de chaleco antibalas. Lo que vas a presenciar no fue una redada policial rutinaria contra el narcomenudeo, fue una amputación quirúrgica ejecutada en el sistema nervioso de la Unión Tepito. Durante años, la organización que nació en el barrio Bravo ha operado bajo un mito de invencibilidad, creyendo que si se expandían hacia el poniente y norte de la capital, estarían fuera del radar. Pensaron que Azcapotzalco era terreno seguro. Pensaron que Gustavo Amadero era su patio trasero intocable. Se equivocaron mientras ellos vendían impunidad y terror en las calles. Una unidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación silenciosa con la Marina Armada, llevaba semanas trazando una cuadrícula digital sobre sus cabezas. No fue un golpe al azar, fue una operación de saturación simultánea diseñada desde el escritorio de Omar García Harfuch y ejecutada por operadores de campo que no cometen errores de cálculo. El objetivo no era solo incautar droga, el objetivo era demostrar que el cártel chilango, esa hidra que ha sobrevivido a la muerte de sus fundadores originales como Pancho Cayagua, ya no tiene dónde esconderse, ni en sus bastiones históricos ni en las nuevas colonias que intentan infectar la madrugada del operativo. El aire en la colonia San Miguel Amantla olía a 10 el quemado de los camiones blindados y a la estática de los radios encriptados. Los vecinos dormían ajenos a que a metros de sus camas se almacenaban kilos de metanfetamina y cocaína de alta pureza, listos para inundar las escuelas y bares de la zona centro. La Unión había convertido casas residenciales en búnkeres de distribución camuflados entre la normalidad urbana, operando bajo las órdenes de un fantasma conocido como el Gregory y Lady Tepito. Pero esa noche la normalidad se rompió con el sonido del acero contra el acero. Cuando los arietes hidráulicos reventaron las puertas reforzadas, lo que encontraron adentro no fue solo droga. Encontraron la arrogancia de una estructura criminal materializada en una figura que se había vuelto viral por su prepotencia y que esa noche descubriría que los likes no detienen a las fuerzas especiales. Hoy vamos a diseccionar la caída de Lady Tepito. Vamos a abrir las bolsas de evidencia, vamos a contar cada gramo de cristal y vamos a entender cómo en cuestión de minutos se desmoronó una red que se sentía intocable. Pero antes de ver cómo cayeron, tienes que entender a quién nos enfrentábamos realmente. Porque en la primera casa, sobre una mesa llena de narcóticos, los agentes encontraron algo que explicaba por qué esta célula era tan peligrosa. Para entender por qué fue necesario desplegar unidades de élite en una zona residencial, primero tienes que entender la psicología del objetivo. Estela Hernández, alias Lady Tepito, no operaba desde la sombra como los capos de la vieja escuela. Ella pertenecía a esta nueva generación de criminales que confunden la impunidad con la fama, 47 años de edad, y una carrera delictiva construida sobre una premisa simple pero devastadora: el miedo es el producto más rentable de la Ciudad de México. En el organigrama de la Unión, ella no era un soldado raso, era una gerente de operaciones de terror. Su modelo de negocio consistía en asfixiar la economía local de Azcapotzalco y Gustavo Amadero con un impuesto de sangre. Restaurantes familiares, cafeterías de barrio, farmacias e incluso guarderías, lugares donde la gente busca paz, eran sus objetivos. La tarifa era fija y no negociable. 5,000 pes mensuales por negocio, 5,000 pes por el derecho a que no te quemaran el local o a que tus empleados llegaran vivos a casa. Se sentía intocable y tenía razones cínicas para creerlo. El sistema judicial había sido su mejor aliado. Detenida en múltiples ocasiones, siempre encontraba la grieta en la pared, el tecnicismo legal o al juez con la moral lo suficientemente flexible para firmar su liberación. Esa puerta giratoria la convenció de que las esposas eran temporales. Un simple trámite administrativo. Esa arrogancia la llevó a cometer el error capital del narcomoderno, el exhibicionismo digital. Sus redes sociales eran un catálogo de evidencia criminal transmitido en tiempo real, fotos posando con armas cortas bañadas en cromo, videos presumiendo fajos de billetes obtenidos de la extorsión a comerciantes honestos, transmisiones en vivo donde se burlaba de la autoridad. Lady Tepito creyó que Internet era su escenario, su plataforma de relaciones públicas para intimidar rivales.
No se dio cuenta de que cada post, cada historia de Instagram y cada ubicación compartida estaba alimentando una base de datos en las oficinas de inteligencia de la calle Liverpool. Ella pensaba que era la depredadora alfa de la zona poniente, la dueña de las calles. Pero mientras contaba los billetes de la última ronda de cobros y subía la foto a su perfil, no sabía que había cometido una anomalía táctica grave, un desliz en su seguridad personal que no tenía nada que ver con armas o drogas, sino con una rutina predecible que los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían memorizado a la perfección. Desde el puesto de mando en la calle Liverpool, Omar García Harfuch no veía una ciudad caótica, veía una cuadrícula de calor. La inteligencia naval y la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían pasado semanas triangulando señales y movimientos físicos que conectaban música a 3 puntos distantes de la capital, diseñando un mapa de la infraestructura criminal que la Unión creía invisible. El cártel había apostado por la dispersión geográfica como escudo. Pensaron que al fragmentar sus operaciones en 3 alcaldías distintas, la policía local nunca podría coordinar un golpe simultáneo. Tenían un nodo de almacenamiento en la colonia San Miguel Amandla en Azcapotzalco, un centro de distribución en La Joya, Gustavo Amadero, y 2 bodegas de seguridad en la Venustiano Carranza, sobre la calle Aluminio. 4 puntos que se sentían independientes y aislados, pero el equipo de Harfuch no opera bajo esas limitaciones territoriales. La UMOE es una unidad transversal que no respeta fronteras entre alcaldías y menos aún las barreras mentales de los criminales que creen que 10 kilómetros de distancia equivalen a jurisdicción impenetrable. El lunes 20 de enero a las 11:30 y 4 de la noche, una alerta discreta vibró en los radios encriptados de los equipos tácticos. La señal de geoposicionamiento del teléfono del adipito había dejado de moverse. Llevaba 72 horas estacionada entre la colonia San Miguel Amantla y La Joya con un patrón de desplazamientos circulares que indicaba actividad logística. No salía a turistear, estaba supervisando el flujo de producto entre los puntos de venta. En la sala de operaciones, los analistas cruzaban esa información con reportes de inteligencia naval que habían detectado una cadena de transacciones financieras inusuales en cajeros automáticos de la zona norte. Pequeños retiros de efectivo en múltiples ubicaciones, una técnica para fragmentar el flujo de dinero sucio y evitar alertar a las autoridades bancarias. El pulso financiero era errático pero constante, el típico latido de una célula de narcomenudeo que no descansa los fines de semana. El momento de la intervención no se eligió al azar. Se esperó a que el inventario estuviera lleno, justo antes de la distribución de fin de semana, el periodo de mayor consumo recreativo de la capital. Golpear un martes habría significado encontrar solo residuos de droga. Golpear el viernes en la madrugada significaba interceptar la entrega semanal completa, cientos de gramos de cristal y coca en proceso de fraccionamiento para la venta al menudeo. El equipo de inteligencia incluso tenía estimaciones del peso probable basadas en patrones de consumo históricos. Sabían cuánto vendían los fines de semana anteriores, sabían cuántas dosis preparaban y sabían que las casas estarían cargadas. La Unión entendió el viernes como una caja registradora que se llenaba para vaciarse el sábado. La UMOE entendió el viernes como el momento exacto para destrozar esa caja antes de que el dinero se moviera. El 22 de enero a las 2:47 de la madrugada, 3 convoyes se desplegaron desde puntos distintos de la ciudad sin encender las torretas, sin avisar a las patrullas locales y sin dejar rastro digital en los canales convencionales de comunicación. El silencio operativo fue absoluto. La razón era simple. Años de experiencia han demostrado que en cada corporación policial hay oídos que escuchan para la otra orilla. Un mensaje filtrado, una llamada de advertencia y la evidencia desaparece en 15 minutos. Harfuch sabía que no podía confiar en la cadena de mando tradicional y por eso la operación se planificó con hermetismo militar. Solo 4 personas conocían las coordenadas exactas de los objetivos hasta 30 minutos antes del asalto. El objetivo número 1, calle Estroncio, número 244, colonia San Miguel Amantla, Azcapotzalco. Desde afuera la casa no levantaba sospecha, fachada gris, rejas oxidadas, cortinas cerradas, una apariencia de mediocridad calculada para pasar desapercibida. Pero las cámaras de vigilancia con visión térmica que la UMOE había instalado 2 semanas antes mostraban actividad a altas horas de la madrugada. Siluetas moviéndose, bolsas pesadas cargándose, vehículos que llegaban y se iban en turnos de 20 minutos. El operativo empezó sin tocar la puerta. A las 3:01 de la mañana un ariete hidráulico portátil convirtió el metal reforzado en escombro en 3.4 segundos. El equipo táctico entró con secuencia ensayada, 2 hombres al frente con escudos balísticos, 4 agentes de cobertura, con linternas montadas en HK 416 apuntando cada esquina y un equipo de peritos detrás.
listos para documentar cada milímetro de evidencia antes de que alguien pudiera contaminarla. La sorpresa fue total. En el interior, sobre la mesa del comedor, había 1 kilogramo de cocaína empaquetado en bolsas de 1 gramo, listo para su distribución. Al lado, 500 gramos de metanfetamina cristalina en proceso de fraccionamiento, una báscula digital con residuos visibles, bolsas selladas térmicamente y un cuaderno de contabilidad donde se registraba cada venta con nombres en clave. Estela Hernández intentó borrar el chat de WhatsApp en su teléfono antes de que se lo quitaran, pero el protocolo de la UMOE es inmediato. Dispositivo intervenido en los primeros 10 segundos. Ese celular ahora está en un laboratorio forense desencriptado y vaciado de información. El objetivo número 2, calle Petén 133, Colonia La Joya, Gustavo Amadero. Este punto era diferente. No era un almacén masivo, era un centro de distribución dinámica, un hub donde los vendedores callejeros recogían su inventario diario. Los equipos de vigilancia habían documentado un flujo constante de motocicletas que llegaban a las 4 de la madrugada, recogían paquetes pequeños y desaparecían en la red de calles del centro histórico. El momento del golpe fue quirúrgico. 3:12 de la madrugada, justo cuando 2 distribuidores estaban dentro, intercambiando efectivo por producto. La puerta fue derribada con el mismo protocolo y lo que encontraron adentro fue una cadena de suministro en plena operación. 300 gramos de cocaína en distribución activa, billetes de 50 y 100 pesos aún tibios del intercambio, balanzas con residuos frescos y 3 teléfonos celulares encendidos con conversaciones abiertas, negociando la próxima entrega. Uno de esos teléfonos tenía una conversación activa con alguien identificado como el Carnal, Gregory Joel Pichardo, el verdadero jefe de la estructura que nunca se ensució las manos pero que coordinaba todo desde la distancia. Ese mensaje sin enviar, esa última instrucción que quedó congelada en la pantalla bloqueada, ahora es evidencia forense. El objetivo número 3 y 4, calle Aluminio, número 111 y 227, Colonia Venustiano Carranza. Estos 2 puntos eran las bodegas de respaldo, las casas de seguridad donde guardaban el producto que aún no había salido a la calle. El protocolo en estas ubicaciones era diferente porque el riesgo de violencia era mayor. La inteligencia indicaba que en estas casas podría haber custodios armados dispuestos a resistir. El asalto fue simultáneo. 2 equipos tácticos separados por 200 metros que derribaron puertas al mismo segundo para evitar que un objetivo alertara al otro. En Aluminio 111 encontraron 500 gramos de metanfetamina sin procesar, almacenada en un congelador doméstico para preservar la pureza. En Aluminio 227 había 200 gramos de cocaína de alta concentración mezclada con cafeína para aumentar el volumen de venta. 4 puntos desmantelados en menos de 15 minutos. Un despliegue sincronizado que no dejó margen de reacción. Ni un disparo ni un escape, solo la eficiencia muda de operadores que habían ensayado el escenario decenas de veces en simulaciones tácticas. Cuando las luces se encendieron y el polvo se asentó, la UMOE tenía en custodia a 4 personas, 2.119 dosis listas para la venta, 4 estructuras operativas neutralizadas y un archivo digital que incluía nombres, rutas, contactos de compradores y lo más valioso de todo, la conexión directa con el Gregory, pero lo que nadie esperaba encontrar, lo que realmente cambió el peso táctico del operativo, estaba escondido debajo de una cama en la casa de San Miguel Amantla. Un sobre de papel manila con documentos que revelarían la otra cara de la impunidad. Dentro de esa casa de seguridad de la colonia San Miguel Amantla, debajo de una cama individual con sábanas sin lavar, los peritos encontraron algo que era más incriminatorio que los kilos de droga sobre la mesa. Un sobre grueso de papel manila arrugado por el uso, sin etiqueta, sin membrete, pero lleno de hojas impresas que no tenían nada que ver con transacciones de narcóticos. Eran órdenes judiciales de libertad inmediata expedidas a favor de Estela Hernández. Documentos que mostraban un patrón sistemático y cínico de captura y liberación que había funcionado como escudo durante años. No era 1 o 2 salidas por buena conducta, eran múltiples resoluciones judiciales firmadas por diferentes juzgados de la Ciudad de México, cada una con el mismo resultado: insuficiencia de pruebas, vicios procesales, falta de flagrancia, técnicas jurídicas que convertían delitos evidentes en libertades administrativas. Estela había sido detenida previamente por extorsión, posesión de narcóticos y amenazas, pero cada vez que las esposas se cerraban en sus muñecas, ella sabía que la llave estaba a 48 horas de distancia. Su abogado, especializado en derecho penal y con un expediente notable de éxitos contra el sistema acusatorio, sabía exactamente dónde buscar las grietas. Un reporte policial sin firma digital, una cadena de custodia con 1 minuto de inconsistencia temporal,
un testimonio que no cumplía con el protocolo exacto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cada detalle se convertía en munición legal para demandar la nulidad del proceso. Y los jueces, algunos por incompetencia, otros por complicidad y unos cuantos por puro apego rigorista a la ley, firmaban las libertades. El resultado era predecible. Lady Tepito caminaba libre al día siguiente, regresaba a su territorio y continuaba extorsionando como si nada hubiera pasado. Los comerciantes que se habían atrevido a denunciarla veían las noticias de su liberación y entendían el mensaje implícito: denunciar no sirve de nada, el sistema trabaja para ella, no para ti. Para la estructura criminal de la Unión Tepito, esta mujer no era solo una recaudadora de cuotas, era una prueba viviente de que el sistema judicial mexicano podía ser explotado con precisión quirúrgica. Mientras otros criminales operaban en la clandestinidad absoluta, ella se daba el lujo de ser visible porque sabía que la captura era solo un inconveniente temporal, un trámite burocrático de 48 horas. Su defensa se basaba en la explotación cínica del debido proceso, una coma mal puesta en un informe policial, una demora de 10 minutos en la puesta a disposición o un juez que decidía que las pruebas de extorsión no eran contundentes y la libertad estaba garantizada. Durante años, esta célula de la Unión operó bajo el amparo de esa impunidad técnica. Extorsionaban cafeterías y farmacias el lunes, eran detenidos el miércoles y para el viernes ya estaban cobrando la cuota de nuevo con la sonrisa burlona de quien sabe que el sistema trabaja para ellos. Esos papeles en la casa de seguridad eran la prueba física de que en México a veces es más difícil mantener a un criminal en prisión que capturarlo. Pero la madrugada del 22 de enero fue diferente. Esta vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no dejó cabos sueltos. La integración de la carpeta de investigación no se hizo sobre las rodillas. Se blindó con meses de evidencia digital, seguimiento satelital y la flagrancia irrefutable de 2,000 dosis de narcóticos sobre la mesa. Harfuch sabía que para que Lady Tepito no volviera a salir no bastaba con arrestarla, había que ahogarla en evidencia forense ineludible. Sin embargo, mientras los peritos terminaban de embalar esos documentos de la vergüenza, una última notificación vibró en el teléfono encriptado de la detenida, un mensaje que no venía de un abogado ni de un juez, sino de alguien mucho más arriba en la cadena alimenticia, alguien que acababa de darse cuenta de que su escudo de protección se había roto. El objeto más peligroso asegurado esa noche no pesaba kilos ni tenía cañón. Era un dispositivo móvil de alta gama con pantalla estrellada que vibró sobre la mesa de centro justo cuando los agentes colocaban los sellos de clausura. La notificación en la pantalla bloqueada no era de un seguidor de TikTok ni de un cliente pidiendo grapas de cocaína. Era un mensaje cifrado de quien realmente movía los hilos detrás de la estridencia de Lady Tepito. El remitente no tenía nombre, solo un alias que inteligencia tiene marcado en rojo en sus pizarrones de objetivos prioritarios: el Gregory Joel Pichardo, alias el Joe o el Carnal. Él es el cerebro silencioso que opera en las sombras de la zona centro y poniente, el arquitecto que usaba a Estela Hernández como su rostro visible y desechable. Mientras ella se exponía en redes, él tejía la red de distribución desde la oscuridad. Este teléfono se convirtió instantáneamente en la caja negra de la estructura criminal en la Ciudad de México. No es solo un celular, es un mapa cartográfico de la corrupción. Dentro de ese chip de silicio están las nóminas de los policías comprados que avisaban de los operativos, las coordenadas exactas de las otras bodegas que aún no han caído, y la lista de comerciantes que pagaron la cuota de sangre esa semana. Los peritos de la policía cibernética aislaron el dispositivo en una bolsa de Farad para evitar el borrado remoto. Sabían que el Gregory, al enterarse de la caída de su operadora estrella, intentaría detonar digitalmente la evidencia, pero llegó tarde. La extracción de datos comenzó antes del amanecer. Los chats de WhatsApp, los audios de Telegram y las ubicaciones en tiempo real ahora están siendo procesados por el mismo software que caza terroristas. Harfuch, desde el puesto de mando, entendió la magnitud del hallazgo. La detención de Lady Tepito y sus 3 cómplices fue un golpe mediático y táctico. Sí, se recuperaron más de 2,000 dosis de veneno, se cerraron 4 puntos de venta, pero la verdadera victoria estaba en esos gigabytes de información, porque ese teléfono confirmó una verdad incómoda. Lady Tepito era solo un tentáculo. La cabeza de la hidra, el Gregory, seguía intacta, probablemente observando las noticias desde otro búnker, calculando cuánto tardaría en reemplazar a sus peones caídos. Y mientras la camioneta blindada trasladaba y a los detenidos hacia la Fiscalía Central, una última pregunta quedaba flotando en el aire viciado de la calle A, Cimbrón. La operación fue un éxito quirúrgico, pero en las calles de Azcapotzalco, el vacío de poder dura, lo que tarda en llegar el siguiente mensaje de texto.
El amanecer del 23 de enero iluminó una Ciudad de México que tenía 119 dosis de droga menos en circulación, 4 búnkeres de distribución en Azcapotzalco. Gustavo A.P. Madero y Venustiano Carranza amanecieron con sellos amarillos de la Fiscalía, mudos testigos de una operación que duró menos de 120 minutos, pero que requirió semanas de inteligencia quirúrgica. Los números de la victoria táctica son fríos y contundentes. 4 operadores neutralizados, incluyendo a una figura mediática que creyó que la fama era blindaje, una estructura logística desmembrada y millones de pesos en producto que nunca llegarán a financiar la siguiente ronda de armas o sobornos. Omar García Harf envió un mensaje cinético a la Unión Tepito: no importa qué tan lejos se muevan del centro, ni cuántas casas de seguridad renten en zonas residenciales si dejan una huella digital o física, la UMUE va a derribar la puerta. Pero no nos engañemos, esta guerra no termina con la caída de Lady Tepito. Mientras sus abogados ya buscan las grietas en la carpeta de investigación y sus seguidores lamentan su captura en redes sociales, en algún lugar de la ciudad el Gregory ya está reclutando a los reemplazos. El vacío de poder en el crimen organizado es una anomalía que la naturaleza del mercado corrige en cuestión de horas. La vacante de gerente de extorsión en Azcapotzalco ya está abierta y seguramente hay una fila de aspirantes dispuestos a tomar el riesgo por 5 CROs al mes. Lo que cambió esta madrugada no fue el fin del narcotráfico, sino el fin de la narrativa de impunidad absoluta. El Estado demostró que puede golpear múltiples música objetivos simultáneamente, que puede penetrar la red de protección judicial y que a veces los intocables terminan esposados en el piso de su propia sala. La pregunta que queda flotando no es si la Unión intentará reorganizarse, porque lo hará, sino si tú estás más seguro hoy que ayer. Es suficiente quitar 2,000 dosis de la calle cuando la demanda sigue intacta. ¿Vale la pena el riesgo de denunciar cuando ves videos de represalias violentas? Esa respuesta te la dejo a ti. Pero recuerda esto: en la guerra por la Ciudad de México, la información es tu única defensa real. Si quieres seguir viendo lo que los noticieros tradicionales no te cuentan, lo que realmente pasa detrás de los sellos de clausura y los vidrios polarizados,